tardes, bienvenidos a Cultura Fest en área Campo de Gibraltar. Hoy estamos aquí en un enclave precioso de nuestra comarca, estamos en Palmones, con un invitado ilustre. Hoy tenemos el placer y el honor de poder charlar un ratito con el escritor y poeta de Algeciras, Juan Emilio Ríos. Buenas tardes, Juan Emilio. Buenas tardes. Primero y antes de nada agradecerte que aceptaras nuestra invitación para dar un paseíto por aquí. Sí. y charlar un poquito contigo. Yo te he presentado como escritor y poeta, porque sí, tienes multitud de cargos que me faltarían horas de programa para contarlo, pero uno de los más relevantes es que eres el presidente del Ateneo de Algeciras, ¿no? Sí, la verdad que hace ya pues bastantes años que estoy al frente del Ateneo. He estado en dos etapas diferentes, porque el Ateneo se fundó hace exactamente 28 años, de la mano de un grupo de intelectuales en Algeciras. Sobre todo pues estaba Luis Vallecillo, ya fallecido, estaba Luis Silveira, y Luis Silveira, que había vivido en León, pues allí él iba mucho al Ateneo de León, y cuando se radicó ya en Algeciras, pues decidió formar un Ateneo aquí también en Algeciras, y entonces pues hizo una reunión con distintos intelectuales de Algeciras, y de aquello salió el Ateneo de Algeciras, ¿no? Ateneo José Román de Algeciras. Cogieron la figura de ese hombre orquesta tan importante que es José Román en nuestra comarca, y se fundó el Ateneo. El primer presidente fue él mismo, Luis Silveira, presidente fundador, y luego, después de 2 años que él estuvo presidente, se hizo unas elecciones, y ya a partir de esas elecciones fui yo presidente. Luego me sucedieron en el cargo 3 presidentes más, y al cabo de esos 6 años, como nadie quería coger las riendas, pues me volvieron a llamar a mí, y ya hace pues 14 años ininterrumpidos que llevo desde entonces. Que llevas el cargo en el Ateneo, sí. ¿Y qué significa o qué es el Ateneo? Porque habrá personas que lo conozcan y otros no tengan claro qué es la función dentro de la cultura. Sí, un Ateneo es una institución multicultural, es decir, viene de la diosa Atenea el nombre, de la antigua Grecia, y se pusieron muy de moda los Ateneos en España a principios del siglo XX. Y bueno, hay Ateneos centenarios como el de Madrid o el de Cádiz, y el de Málaga también muy importante, y lo que pretende un Ateneo es sobre todo reunir a gente de la cultura, pero no solamente literatura, sino todas las artes. Está la pintura, la fotografía, la poesía, pero también hay conferencias sobre temas diversos, ¿no? El tema portuario, el tema económico. Nuestro Ateneo tiene unos apellidos muy largos. Se llama Ateneo Literario, Marítimo, Cultural, Social, Económico. Y la verdad es que tratamos todos los temas que pueden ser de interés del ciudadano, ¿no? Pero claro, como la cabra tira al monte, si el presidente es literato, pues se reúne sobre todo de literatos, ¿no? Pero además de literatura, en el Ateneo hay exposiciones de pintura, que Carmen Sánchez, mi pareja, se encarga de realizarla. Hay también, ha habido pues cineforum, ha habido presentaciones de libros, tertulias, ha habido reuniones de muy diversas índoles, y estamos abiertos a todo lo que sea cultura y sea algo importante para la comarca. Y llevamos 28 años de vida, pero como tú bien dices, pues claro, solamente podemos decir que una minoría intelectual, gente interesada por la cultura, lo conoce, ¿no? No es fácil que un Ateneo cale en la ciudadanía, ¿no? Y entonces es un trabajo pues que tenemos que ir haciendo, y en Algeciras pues somos un grupo de personas interesadas por la cultura, que bueno, gracias a ello hemos conseguido que el Ateneo tenga 28 años de vida. Y una cosa importante es que hemos sido fundadores, pioneros, en la Federación Andaluza de Ateneos, que nació en Córdoba, que ya tiene 13 años de vida, y el Ateneo de Algeciras pues estamos ahí junto con Ateneos centenarios jugando un papel importante, ¿no? Y hemos ganado bastantes premios dentro de los premios que concede la Federación. Este último año hemos ganado el premio Ateneo y Andalucía, ¿no? Por un proyecto que tuvimos de difundir autores andaluces en nuestra sede, y también pues hacer pues
más asequible estas figuras de Lorca, de Alberti, de José Luis Cano, de Fernando Quiñones, a las personas que vinieron a esos encuentros, ¿no? Claro, además que es una obra maravillosa, pienso que hace al mundo de la cultura, y es verdad que es muy triste que no se conozca en un ámbito más popular lo que es el Ateneo y las funciones que hace. Pero aparte de eso, también eres fundador del Ateneo de Manilva, ¿no? Sí, hace 18 años que me trasladé por razones laborales a Sabinillas y allí ya me quedé. Y bueno, claro, como ya pues mi vida transcurría en Sabinillas, pues un día nos reunimos un grupo de escritores y de gente de la cultura y yo les propuse hacer un Ateneo, ¿no? Porque una ciudad con un Ateneo tiene más vida cultural, ¿no? que sin Ateneo. Y ya pues llevamos pues 14, 15 años de vida del Ateneo de Manilva. Ahora lo preside Ahmed Siri, un intelectual marroquí que lleva mucho tiempo viviendo en Sabinillas y bueno, está haciendo un lazo de unión maravilloso entre Marruecos y el sur de Andalucía, y además tiene un cargo otorgado por el propio gobierno marroquí, en el que él pues también un embajador de la cultura marroquí aquí, y ahora tenemos pues también proyectos de hacer cosas. Él ha organizado eventos en Sabinillas y Manilva muy importantes, como Moras y Cristianas. Se trajo pues grupos de teatro y de mujeres también que hacían música tradicional marroquí. Lo llevamos por Casares, por Manilva, por Sabinillas, por Fuengirola, y la verdad que hace una función importante, ¿no? Sí, conozco la labor de Ahmed y es una de las entrevistas que tenemos pendiente, como hemos hablado antes, que si Dios quiere pasará por nuestro programa de Área Campo de Gibraltar. Y hablando un poquito de tu trabajo también, porque sé que tenemos muchísimas cosas que hablar, pero no tenemos tampoco muchísimo tiempo. Tú eres poeta, básicamente, pero tocas muchos géneros literarios, porque has hecho narrativa, novela, ensayo. Cuéntame un poquito de tu trabajo. Yo soy sobre todo poeta, ¿no? De mis más de 55 obras que tengo publicadas, entre libros, entre plaquettes, entre ensayos y demás, pues destaca los libros de poesía, ¿no? Pero poco a poco, con la evolución de mi obra, pues han ido surgiendo oportunidades para lanzarme a la narrativa. Tú conoces bien el Festival de Cine Algeciras Fantástica. Sí. Pues Ángel Gómez consigue que todos los años una parte importante del festival sea presentaciones de libros, ¿no? Libros que edita la editorial Calamar de Madrid, pero que compramos una serie de ejemplares en el festival para presentarlo al festival y regalarlo a todos los asistentes. Y así pues surgió lo que es la huella de... Ya tenemos la huella de Drácula, de Frankenstein, del Hombre Lobo, de la Momia, que es el siguiente, y ahí pues me he reconvertido en narrador. He tenido que pues lanzarme al relato largo, y ha sido una gimnasia muy importante que me ha permitido también dar el salto a la novela. Como tú decías antes, pues junto con Ahmed Siri tengo ya 2 novelas publicadas, y bueno, la experiencia ha sido muy interesante, ¿no? Son historias que él me ha ido contando y yo he ido escribiendo, porque a él le falta pues vocabulario, como claro, marroquí, que no domina pues muchos modismos españoles ni muchas formas de escribir, y entonces era mejor que yo lo escribiera, pero con la idea suya, con la supervisión suya. Y ya pues tenemos Abdul, el moro asturiano, y El regreso de la golondrina. Son muy distintas, una de tema histórico, otra de tema social, de la inmigración y demás, y han funcionado muy bien, y ya estamos planteando una tercera que se llamará Todos los colores del cielo, y que queremos ya empezar en breve. Qué bien. Sí, son proyectos que tienes ahí. ¿Y en qué género te sientes más cómodo, Emilio? Pues la verdad que en todos, ahora mismo en todos. Ya gracias a esa gimnasia de la narrativa ya me siento cómodo en el relato largo. También he publicado libros de artículos periodísticos, ¿no? Yo he escrito en muchos periódicos a lo largo de mi vida. Empecé en Europa Sur, allí pues me tiré 3, 4 años. Luego empecé a escribir artículos para El Faro, que ahora es El Viva, Campo de Gibraltar, y en periódicos también de Sabinillas, de Manilva, de la Costa del Sol. Y cada año, como hacen muchos escritores, pues recopilo
una antología de los artículos que más me han gustado y he hecho ya 3 libros también de artículos periodísticos, ¿no? Y luego también tengo algunos ensayos que precisamente eran los primeros libros que publiqué, curiosamente. Mi primer libro fue un libro sobre el alcoholismo. Yo por entonces era voluntario en una asociación, Ancla Joven, que era para prevenir el alcoholismo juvenil, ¿no? De la mano de Ireneo Ruiz. Pues entré en esa asociación como voluntario y como la Junta de Andalucía nos había dado una subvención para que hiciéramos buen uso de ella, pues nos sobró un dinero después de la campaña que hicimos y ese dinero lo utilizamos en un libro. En vez de devolverlo, pues escribí un libro en el que yo estudiaba cómo se había tratado el tema del alcoholismo en la Biblia, durante la historia y también en la publicidad. Me puse a estudiar anuncios publicitarios que encerraban pues sorpresas bastante desagradables, ¿no? Que eran los mensajes subliminares escondidos en publicidad del alcohol. Y ese libro, pues la verdad que estuve un par de años dando conferencias y presentaciones de ese libro en congresos de alcohólicos rehabilitados, ¿no? Funcionó bastante bien y fue una experiencia muy grata, ¿no? Y luego el segundo libro que escribí tampoco fue literario, sino que fue un temario de lengua. Una academia donde yo trabajaba me encargó un temario de lengua y literatura y lo escribí también. Ya el primer libro de literatura que escribí sí fue ya un libro de poemas, ¿no? Claro. Juan Emilio, ¿y tú desde el primer momento tenías claro, porque tú eres filólogo, ¿no? Sí. ¿Y tú tenías claro que querías dedicarte a la escritura o empezó así Sí, como sí. algo, como has contado el libro del alcoholismo, como algo así que no Yo lo tenía tenías muy planeado, claro. ¿no? Yo tengo una libreta en casa de aquellas que tenían las tablas de multiplicar por el reverso. Estaba hablando de los años 70. Con 7 años, 8 años, conservo una libretita del cole en el que la primera página pongo que yo de mayor quería ser escritor y profesor de literatura. Qué bonito. Y empecé pues a hacer reseñas de capítulos de series de dibujos animados, como Mazinger Z, como Heidi, como Marco, y esos eran mis primeros escritos, que luego ya pues poco a poco ya fui cogiendo práctica, fui creando personajes pues propios y ahí empecé, ¿no? Y sobre todo hay 2 razones muy fuertes, además de estar en un buen colegio como fue San Francisco en Algeciras, hay 2 razones muy importantes. La primera, que cuando yo era pequeño me encontré en mi casa una enorme biblioteca que mi padre pues fue atesorando poco a poco. Mi padre de joven era un lector voraz y yo pues me la leí todo lo que pude de pequeño, y bueno, los que eran más complicados para mi edad los fui dejando para más adelante, pero terminé devorando la biblioteca de mi padre. Y otra razón es que yo pues pasé mucho tiempo de mi infancia con mis abuelos paternos, y tener una convivencia con abuelos es magnífico porque te cuentan vivencias, historias, y yo de ahí saqué un botín enorme también para mis primeras historias, ¿no? Claro, Así que siempre lo has sí. tenido, Sí. siempre lo has tenido claro. Es muy bonito, ¿no? Que hayas Sí. conseguido llegar hasta donde está ahora, siendo un sueño de pequeño. ¿Cómo ves el ámbito literario en las juventudes que tenemos en nuestra comarca? Yo sé que hay grandes promesas, que tú conoces Sí. a varias de ellas. Bueno, la verdad es que no son muchos los jóvenes que llegan por el Ateneo, que se acercan a nosotros, pero los que llegan pues lo hacen con mucha ilusión, ¿no? Y la verdad que por eso en el Ateneo llevamos ya bastantes años que creamos un premio, que era el premio Rafa Viso para jóvenes talentos, ¿no? No solamente de la literatura, sino del cine, de la música, y hemos premiado a Ángel Gómez Hernández o a Brisa Fenoy y a gente muy importante, ¿no? A mucha gente que no son siempre literatos. Recuerdo pues Narciso Soto, que es un inventor, ¿no? Un inventor joven que inventó un bastón para invidentes que tenía una forma de comunicación con el invidente que le decía pues cuando había un objeto cerca, algo que le podía molestar, y que incluso inventó un nanorobot para detectar algunos tipos de tumores, ¿no?
Así que también Narciso Soto fue uno de ellos. Siempre que nos llega gente interesante, joven, intentamos mimarlo, y con ese premio pues no es entregarle una estatuilla y se acabó, sino intentamos hacerle un seguimiento y ayudarle en todo lo que necesiten, ¿no? Claro, eso es una labor muy importante que tampoco creo que sea muy conocida, de que vosotros dais esa ayuda, esa incluso apoyo, ¿no? Porque cuando una persona empieza, sí que yo creo que se tiene que sentir, ¿no?, más respaldado de saber, claro, que tiene un equipo tan importante, sí, que le podéis aconsejar, le podéis guiar sobre, bueno, en temas literarios o en lo que sea. ¿Qué consejo le darías tú a un escritor que quiere empezar? Pues que dejara tiempo en sus estudios para involucrarse poquito a poco en el tejido cultural de su ciudad, que asista a reuniones donde se presenten libros, donde haya conferencias, donde haya cineforum. El premio de este año 2022 es para Manuel Garnica, un joven de 18 años que ha sacado su primer poemario, se llama Joven sin alas, y que te lo encuentras en reuniones del Ateneo, en reuniones de la Asociación de Derechos Humanos, te lo encuentras en muchísimos eventos, y eso es el hambre que hay que tener a esa edad, ¿no? Yo sé que es muy importante los estudios, él es universitario, pero yo también lo hacía cuando tenía esa edad, ¿no? Dejaba un tiempo para enterarme de quién son los escritores de mi ciudad, los cineastas, los cantantes, y eso yo creo que es una cosa muy buena que te da una formación tremenda que luego le saca mucho partido, ¿no? Buscar un huequito para involucrarte, claro, en la cultura de tu pueblo. Sí, pues sí, un gran consejo, la verdad que creo que sí. Y en el nivel de escritura, cuando tú te pones delante de un folio en blanco, ¿cómo arrancas, Juan Emilio? ¿Qué necesitas inspiración? ¿Necesitas soledad? ¿Te da igual ruido? ¿Cómo arranca un gran literato? Necesito música fuerte. Música. Con un volumen fuerte, música pues de mis preferidas, ¿no? Rock sinfónico, Pink Floyd y demás, que eso me abre la mente muchísimo, ¿no? Yo soy diurno totalmente, mis horas más fértiles para escribir son muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana ya estoy preparado para escribir, y por la noche rindo mucho menos, ¿eh? No soy persona a partir de las 10 de la noche, yo busco siempre la escritura por la mañana y acompañado de música, y siempre normalmente para no tener que hacer dos veces el trabajo directamente en el ordenador, y la verdad que por la mañana me fluyen las ideas bastante rápidas, ¿eh? Soy de pelearme con el folio en blanco toda mi vida, y con eso yo creo que he desarrollado una gimnasia interior que me facilita mucho las cosas, ¿no? Y claro, ese entrenamiento es bueno. Hay momentos que, bueno, que te bloquean más, que escribes menos, que te cuesta más trabajo, que necesitas una renovación, pero yo intento alimentar la mente pues con una ración que consiste en una película diaria, al menos, un disco diario, y también pues música, ¿no? Necesito escuchar música nueva, tengo 2 programas de música en la radio, una en Radio Manilva, otro en una emisora de Sabinilla, La Voz del Resident, y yo necesito, pues claro, ver una película. En esa película puede haber un detalle que me dé pie a un poema, una historia, entonces eso de ver una película al día lo necesito como inspiración, como refresco de la mente, y esa ración de una horita de lectura, 1 hora y media para ver una película y un disco nuevo cada día, pues me funciona muy bien y me tiene entrenado. Sí, bueno, un entrenamiento que con gusto se lleva, ¿no? Que tampoco, no creo que sea un sacrificio, ¿no? Como salir a correr. Pero, bueno, aparte del entrenamiento, de las obras que tienes publicadas, aquí tenemos el retrato de la bestia. Este es uno de tus últimos... El último que salió, ¿no? Sí, porque hemos dicho que tenemos ya proyectos, pero ahora mismo es este. Salió casi al mismo tiempo que una colección de haikus, que titulé A ritmo de haiku, y salieron los 2 prácticamente al mismo tiempo, y ya tengo un nuevo libro en imprenta y otro en preparación en el ordenador, ahí peleándome todos los días, ¿no? Preparado para salir. ¿Este es un poemario? Sí.
que vamos a dejar unos minutitos al final de la entrevista, si te parece, y nos lees alguno, porque yo personalmente siempre he pensado que la poesía es un género muy difícil, por lo menos para mí siempre me lo ha parecido, y escribir poesía bien le doy un mérito increíble. Necesita un entrenamiento previo, ¿no? Yo como filólogo, pues ese entrenamiento ya lo tengo. Y bueno, claro, para escribir poesía tú necesitas las herramientas típicas, ¿no? Tú no puedes arreglar un coche sin herramientas, pues no puedes hacer poesía de calidad si no dominas las estrofas, si no dominas pues las figuras poéticas, si no dominas un vocabulario extenso, si no conoces la obra de los grandes escritores de poesía mundiales, ¿no? Y claro, eso te da ya un bagaje muy importante a la hora de leer poesía. Para tú escribir buena poesía tienes que leer poesía. Claro, no es rimar, que mucha gente piensa que hacer una poesía es poner dos rimas solo. Y ya está. No, yo la rima la utilizo muy poco, aunque también he inventado algunas estrofas, pero sobre todo utilizo la rima, una métrica libre, ¿no? Que se basa en el ritmo, en las cesuras, pero no en la métrica, no en la rima propiamente dicha. Claro, y vamos ahí ya terminando, ya nos queda poquito tiempo de programa. No quiero dejarte sin mencionar también que tiene muchos reconocimientos, no solo a nivel nacional, incluso internacionales, ¿no? Sí, la verdad que poquito a poco, si llevas toda la vida dedicándote a esto, te van cayendo reconocimientos de vez en cuando, ¿no? Lo más importante podemos resumirlo en la insignia de Algeciras, ¿no? Que me la concedió el alcalde de Algeciras hace unos años. Fue una sorpresa enorme, no me lo esperaba. Fue una vez que tuvimos una reunión para hablar de la Unión Nacional de Escritores, y al final de esa reunión me dijo: vente al salón de pleno que tenemos una sorpresita para ti. Y me impuso la insignia, ¿no? Que una ciudad, tu ciudad, te haga el premio de darte la insignia de la ciudad es importante, ¿no? Además también pues fui pregonero de la Feria del Libro de Algeciras, que estuvo dedicada al Ateneo, por cierto. Y luego tengo un premio importante de poesía nacional, que es el premio Aljavive, que lo concedieron en Madrid en 2014. Tengo la medalla de San Isidoro de Sevilla, de la Unión Nacional de Escritores. Internacionalmente hace poco me dieron un premio muy curioso que venía de Hispanoamérica, ¿no? Me dieron uno de los reconocimientos a la excelencia cultural desde Perú, ¿no? Hicieron un listado de personas que estaban luchando por la cultura en distintos países, y en España eligieron a 2 personas, Antonio Quero de Málaga y a mí, y me concedieron ese premio César Vallejo a la excelencia cultural mundial. Fue una sorpresa bastante grande. Pues sí, muy bonito y un orgullo, ¿no? Ya sí. Tener la pandemia me ha abierto la puerta de lo que son los eventos, pues no presenciales, sino que haces por Zoom o por cualquier otra plataforma, y la verdad que en Hispanoamérica hay una efervescencia de actividades tremenda, cosa que no tenemos tanto en España, y se han inventado las ferias del libro virtual. Yo he participado ya en la de Argentina, la de Chile, la de Inglaterra, y ahora la próxima Brasil, ¿no? Y de España también estuve, ¿no? Y esa dinámica de hacer entrevistas y actividades mediante pues formatos así digitales y por plataformas de entrevistas y demás ha enriquecido muchísimo durante estos años duros del COVID, y bueno, ha hecho que ya que no podemos vernos presencialmente, pues virtualmente sí que lo hacemos, y ahí me han llegado una serie de reconocimientos totalmente inesperados, ¿no? Y por último, ya para ir finalizando, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, pues mi libro principalmente es la editorial Imagenta de Tarifa, que es quien me publica este libro, en la web que está por el reverso, imagenta.es, ahí es la mejor forma de conseguirlo. De todos modos, también si sois de Sabinilla, Manilva y demás, pues en la librería Más que Letras de allí de Sabinilla está a disposición. Yo también siempre llevo alguno encima, cuando voy en el coche, cuando voy con mi mochilita siempre llevo alguno, y
y alguno que me aborda, que le interesa el libro, me lo compra in situ. Y bueno, la verdad es que esas son las formas. O bien pues llamando directamente al Ateneo de Algeciras, donde siempre tenemos ejemplares a la venta, no solo míos, sino de muchos socios, o en cualquier acto de los que tenemos en el Ateneo de Algeciras. Estupendo. Pues voy a despedir el programa de hoy y voy a dejar a Juan Emilio Río que nos deleite con uno de sus poemas. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene con una nueva sección de Cultura Fest. Juan Emilio, por favor. Muy bien. Pues voy a elegir un poema. Este libro está dedicado todos a autores que me han sido importantes en mi vida. Tuve un profesor de literatura, Pepe Joya, al que le he dedicado este poema. Descubrimiento de la palabra. Un día descubrí la palabra y personas como don José Joya me enseñaron a modelarla, a conocerla, a extraerle el latido a sus fonemas, el alarido a sus gargantas descarnadas, a hacer música con sus cuerpos confundidos y a llamar a las cosas por su nombre más íntimo. Ese día descubrí la poesía y aún habita en mis bolsillos.